The area, the area, the area. El área de un triángulo equilateral es de 177 centímetros cuadrados. Un triángulo equilateral tiene 3 lados de la misma longitud y 3 ángulos de la misma medida. Dada esta información, queremos encontrar el perímetro del triángulo y redondear a 2 lugares decimales, según sea necesario. Para hacer este problema, no utilizaremos la trigonometría. Vamos a usar el teorema del Pitágoras y la fórmula de área para un triángulo. Entonces, por conveniencia, vamos a dejar que la longitud de cada lado sea 2x centímetros. Entonces esto será 2x. Esto será 2x, y esto será 2x. Lo que queremos hacer es configurar una ecuación que incluya el área del triángulo que solo implica x. Para hacer esto, vamos a utilizar este triángulo correcto aquí, y expresaremos la altura de este triángulo en términos de x. Pero antes de hacer esto, necesitamos reconocer una pareja de cosas. Primero, si la longitud de este lado es 2x, la altura va a biseccionar este lado. Así que la longitud de este lado aquí será x, y luego llamaremos a este h para la altura. Otra vez, nuestro objetivo es expresar la altura en términos de x, y lo haremos utilizando el teorema Pythagorean expresado aquí. Para usar el teorema Pythagorean, podemos escribir la ecuación h cuadrada más x cuadrada debe ser igual a 2x cuadrados. Así que tenemos h cuadrado más x iguales cuadrados. Esto será 4x cuadrados, así que cuadrado va a ser igual. Restruye x cuadrado en ambos lados. Tendríamos 3x cuadrados. Y ahora, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y dado que es una longitud, solo estamos preocupados por la raíz cuadrada positiva. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado sería x, así que se simplifica a la raíz cuadrada x de 3. Y ahora, podemos establecer una ecuación para resolver por x usando lo que sabemos sobre el área. El área del triángulo igual 177 centímetros cuadrados. Bueno, el área del triángulo igual 2x la base x la altura. Entonces, para esta situación, vamos a tener 2x la base, que tiene una longitud de 2x la altura expresada en términos de x va a ser x raíz cuadrada de 3. Y esto debe ser igual a 177 centímetros cuadrados. Así que ahora, vamos a llevar esta ecuación aquí y resolver por x. Lo primero que debemos avisar es que este 2 y este 2 se simplifican, por lo que simplifica la ecuación x cuadrado x raíz cuadrada de 3x Siemens igual a 177. Vamos adelante y pase a la próxima página. Vamos a seguir adelante y dividir ambos lados por la raíz cuadrada de 3. Por lo que tenemos por cuadrados es igual a 177 divididos por la raíz cuadrada de 3. Y ahora, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, y de nuevo estamos preocupados por la raíz cuadrada positiva o la raíz cuadrada principal aquí. Así que obtenemos una aproximación decimal aquí para x. Y luego volveremos y finalmente responderemos la pregunta sobre cuál es el perímetro del triángulo. Entonces, vamos a tener la raíz cuadrada de esta fracción aquí, que es 177 dividida por la raíz cuadrada de 3. Tenemos una paréntesis aquí para la raíz cuadrada de 3, otra paréntesis aquí para la raíz cuadrada exterior, so x es aproximadamente 10.11. Y otra vez, esto es centímetros. Ahora, vamos a la pantalla anterior por un momento. Avise el perímetro de este triángulo con una distancia alrededor del exterior. Sería 2x más 2x más 2x o 6x. De nuevo, la longitud de cada lado es 2x centímetros. Así que el perímetro igual 6x que sería aproximadamente igual 6 por 10.11 centímetros, que será de 60.66 centímetros. Ok, espero que esta explicación ayude.